Lo que más encuentro de los pacientes, en la mayoría de mis pacientes con artrosis degenerativa de rodilla, de cadera, hombro o lesiones tendinosas, es un perfil de inflamación celular alteradísimo con respecto al omega 6 y al omega 3. Right. O sea, encuentro déficit enorme de omega 3 en los pacientes. Como yo, no como pescado. Claro, no bueno, me no hay gusta. consumo, sí. Sí, o el pescado no es de calidad muchas veces. Sí. Y a la vez adherido a una dieta exuberante o excesiva de omega 6. Omega 6. Entonces el ratio queda demasiado alejado y esos pacientes hay que bajarles esa inflamación con el omega 6, limitando el consumo, no tanto porque el omega 6 sabe que es necesario en nuestro cuerpo para el desarrollo cerebral de muchas cosas, pero sí es tratando de achicar ese perfil de inflamación con la adherencia de omega 3. Y ahí empezamos a ver cambios también.